está, ahí lo tenemos, así que lo voy a ir sumando a Nicolás. Ahí estamos. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muchas gracias Hola, ¿qué por tal? sumarte acá a Hora Play, ¿Qué a tal? todos ¿Cómo están contra ustedes? todos. Muy bien, en otro Bien, miércoles a ver, agitado. Parece que los miércoles vienen siendo así, de complicados. Sí, bueno, hoy tuvimos una movilización de la CGT, que si bien, como ustedes saben, no convocaron a un cese de actividades, a un paro, eh, fue una marcha multitudinaria donde se acercaron muchos sectores, lo cual demuestra que si hubiese habido un cese de actividades para participar de la movilización, podrían haberse acercado muchísimas trabajadoras y trabajadores. Creo que eso es lo importante, ¿no? Lograr la unificación de todos los sectores y un plan de lucha, un paro nacional. Hoy después se vieron imágenes realmente eh, nefastas porque ya se había desconcentrado la movilización, ¿no? Y había algunos grupos que todavía se estaban retirando, la policía fue eh, a provocar, golpeó a gente que estaba en un bar en la vereda, golpeó a, bueno, colegas de ustedes, periodistas que, bueno, yo lo pude ver en vivo en ese momento y denunciaron de otros periodistas que no pude ver, pero que realmente es una situación de casi establecer un estado de sitio, ¿no? Porque si vos no tenés el derecho de manifestarte libremente frente a lo que fuese, ¿no? Los sectores sociales que deseen poner en evidencia la falta de un derecho o que quieran conquistar nuevos derechos que hoy no existen, ¿no? El derecho a la protesta, por eso siempre muchos constitucionalistas han planteado que es un derecho fundante, ¿no? Fundante de nuevos derechos y al mismo tiempo que te permite marcar cuando hay una falta, ¿no? Cuando no se está cumplimentando un derecho, y bueno, son muchos los sectores que están afectados, no solo con este gobierno, digo que ha comenzado con un durísimo ajuste sobre los sectores populares, sino también que ya viene de hace tiempo, ¿no? Todos los últimos gobiernos hemos tenido pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, ¿no? Así que bueno. Sí, en ese sentido, Nico, pregunta uno de nuestros, de los seguidores de Hora Play, Gustavo, dice, me parece injusto un paro nacional si al gobierno de Alberto no se lo hicieron. Hay un reclamo, digamos, amplio de gente que dice, pero ¿dónde estaba la CGT? ¿Dónde estaban los gremios que durante 4 años con inflación y con ese cuadro que vos que describiste, digamos, de que fue increyendo en cuanto a complejidad, no se los vio en ningún lado? Mira, a ver, comparto el malestar con las conducciones sindicales en relación a que, a ver, tuvieron 4 años callados la boca apoyando un gobierno que había llegado con los votos en el 2019 diciendo vamos a dejar atrás el ajuste de Macri, vamos a beneficiar a los jubilados y no a los bancos, vamos a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras, e hicieron lo contrario, ¿no? Entonces, en ese contexto, es lógico que estos dirigentes que, a ver, si nos remontamos a años anteriores, en los 90, cuando fueron las privatizaciones, se hicieron socios de las privatizaciones, ¿no? Después siempre se acomodan al poder de turno, porque con Macri también estuvieron gran parte de esas conducciones, apoyaron los primeros años el ajuste que se llevó adelante. Ahora, eso no significa, ¿no? Es decir, el paro se le exige a la conducción, lo cual no quiere decir que confiemos en esa conducción. Nosotros estamos convocando asambleas a que en los lugares de trabajo, en los barrios, ustedes han visto cacerolazos muy importantes la semana pasada y todos estos días han continuado, movilizaciones como la que hicimos el 20 de la izquierda con los movimientos sociales, hoy la marcha de la CGT, entonces es decir, comprendemos quienes señalan y marcan, bueno, pero la CGT viene callada a la boca. Ahora, eso, el problema acá es si el paro favorece al trabajador, es decir, un plan de lucha, un paro, mostrar esa fuerza, porque digo, no hay que confiar tampoco en esos bloques parlamentarios que hoy vemos dudar, ¿no? Ayer dijeron vamos a ir en contra de un DNU y ahora ya están diciendo, bueno, pero hay que ver.
ahora está la ley ómnibus, que la estamos empezando a desglosar, a estudiar, que tiene muchos avasallamientos de derechos, ¿no? Claramente, y beneficios a los mismos de siempre, a los grandes grupos empresarios. Pero insisto, nosotros queremos que haya asambleas y discusiones democráticas y que no solamente sea de los trabajadores formales, porque queremos que se incluya al trabajador informal, a los que hacen changas, a los pequeños comerciantes también. O sea, permanentemente uno está en contacto con pequeños comerciantes que tienen una fuerte crisis, digamos, ¿no? Están atravesando una fuerte crisis y bueno, eso también hace que se plantee la necesidad de unificar con todos esos sectores que puedan llegar también a tener una participación activa, ¿no? Porque acá el reclamo no es solamente de un sector, sino que esta política del plan motosierra, que iba supuestamente a hacer contra la casta, está afectando a la mayoría de los sectores trabajadores, trabajadoras, jóvenes. Y ahí en ese sentido te quería preguntar si, digamos, el análisis que se está haciendo es, primero, ¿quiénes crees que fueron hoy a protestar? ¿Hay parte del electorado de Milei que ya, digamos, que lo votó a pesar, porque Milei no está haciendo nada de lo que no haya dicho en campaña y obtuvo en el balotaje el porcentaje que tuvo? Entonces, la gente que lo votó con este discurso de recorte y de plan motosierra, ¿vos crees que hasta cuándo dura ese apoyo y por qué ahora hay algunos que se están cuestionando cómo sigue la cosa? A ver, yo creo que hay en eso, creo que es más contradictorio, es decir, muchos sectores creyeron lo que Milei dijo en campaña. Él dijo en campaña que el plan motosierra era contra la casta, contra la dirigencia política. La liberación de los precios que vimos, o sea, ya veníamos con una devaluación post-paso que hizo Massa, sumando a la inflación que ya teníamos, golpeando el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Creo que una parte de las razones por las cuales perdió tienen esa explicación en la economía, ¿no? de su gobierno. Ahora, muchos votaron a Milei porque estaban en una situación desesperante para que resuelva el problema, no para que saquen aún más su bolsillo. Si vos vas a un supermercado hoy, si vamos la semana que viene y la siguiente y demás, según lo que el propio Milei dice, tenemos una escalada inflacionaria que no resisten los sectores de trabajadoras y trabajadores, los pequeños comerciantes, el profesional que vive su trabajo. No, las grandes mayorías no resisten esto. Entonces, creo que muchos de esos sectores, más allá de si estuvieron o no hoy algunos de estos sectores en la movilización, yo sí te puedo decir porque conozco y uno conversa con gente en todos lados, sí hay muchos sectores que ya están diciendo, che, a ver, yo no soy la casta. ¿Por qué a mí me están ajustando? Yo no soy la casta. ¿Por qué tengo que pagar aumentos de tarifas todo el tiempo? ¿Por qué tengo que ir a un supermercado y no poder comprar los productos básicos para alimentar a mi familia, para vestirlos? Es decir, me parece que no es no es de esa manera la lectura, al menos que nosotros hacemos, y no, esto es lo que votó todo el mundo. Me parece que no. Y también hay un sector que creo que lo puede haber votado por rechazo al gobierno que teníamos antes, que tampoco votó la suma del poder público. Bueno, ahora gobierno por decreto, pongo una ley ómnibus que dice que, a ver, presten atención a esto, digo, una de las cosas que plantea es delegar facultades extraordinarias, facultades especiales al Poder Ejecutivo que son extendibles, prorrogables, hasta diciembre del 2027. Es decir, prácticamente decir, bueno, cierro el Congreso, ¿no? Cierro el Congreso, le pide a los senadores y diputados que voten cerrar el Congreso y decir, bueno, ahora hace vos lo que quieras, ¿no? Directamente. Entonces, me parece, digo, que tampoco muchos sectores que lo votaron por eso, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que empieza a haber un malestar por lo económico, por este autoritarismo que estamos viendo del gobierno, que va más allá de quienes no lo han votado, ¿no? Creo que se extiende también a un sector importante de quienes lo votaron, más allá, insisto, de si esos sectores participan o no de los cacerolazos, de las movilizaciones como las que vimos hoy, ¿no?
¿Y qué sentiste cuando... Ay. Perdón, dale, Juli, dale. No, bueno, te pregunto, hablaste de la ley ómnibus que mandó Milei hoy finalmente al Congreso y como estás ahí en la Cámara de Diputados, quiero preguntarte cómo se va a avanzar con esto, ¿no? Porque por un lado se habló de que no estaban formadas las comisiones para que arranque a ser tratado el proyecto, ¿cuál es la posición que va a tomar la izquierda? Bueno, a ver, nosotros rechazamos obviamente este DNU, no solamente por cuestiones de forma, como hemos escuchado a otros bloques, que inclusive algunos han presentado lo que denominan una ley espejo, es decir, el mismo contenido que está en el DNU lo transformaron en proyectos de ley para que se debata en el Congreso, ¿no? Es decir, para nada compartimos una reforma laboral que va inclusive más allá de lo que iba la propia dictadura genocida, ¿no? Entonces, prácticamente destruyen lo que es la indemnización de las trabajadoras y los trabajadores, facilitando no solo el despido, sino la extorsión de empresarios que te dicen, bueno, mira, si vos no aceptás lo que yo te estoy diciendo ahora, estas condiciones de trabajo, este salario, listo, buscate otro trabajo, que obviamente es falso lo que dicen los liberales, bueno, buscate un trabajo mejor. Viven en Disney. ¿En dónde existen esos trabajos mejores? Cuando la mayoría del trabajo que tenemos hoy es precarizado, no solamente informal, porque muchos trabajadores formales también cobran salarios muy, muy bajos, tienen condiciones de trabajo que son cada vez más flexibilizadas, inclusive en los hechos, ¿no? Más allá de la legislación. Entonces digo, hay fuertes cuestiones que hacen al DNU que nosotros rechazamos. Después hay todo un debate, digamos, técnico en relación a si puede ser derogado, rechazado o no en el periodo extraordinario. Por supuesto, hay ciertos sectores que dicen que esto no se podría hacer, pero la mayoría coinciden que podría tratarse perfectamente, ¿no? Sea con un dictamen de la bicameral, que entiendo que aún no se conformó, pero si no hay dictamen de la bicameral, igual la Cámara puede sesionar, Sí. porque vos tenés una limitación para realizar, para legislar sobre proyectos de diputadas y diputados. Es decir, tenés que abocarte a tratar lo que envía el Poder Ejecutivo. Sin embargo, como el DNU tiene una ley especial, ¿no? Y pide que justamente el Poder Legislativo ejerza su control, porque el poder ejecutivo se está atribuyendo facultades del Poder Legislativo, bueno, podría hacerse, además uno no es un proyecto de ley, sino que es una resolución. ¿Acepto o rechazo? Pero bueno, ya empezamos a escuchar a los que primero habían dicho que lo iban a rechazar, decir que lo están pensando, que van a ver. ¿Y por qué, perdona, por qué crees que hubo ese cambio de opinión? Mira, yo creo que hay muchas especulaciones políticas, ¿no? En el sentido de, bueno, decir, tratemos, algunos dicen, como les comentaba antes, busquemos que el gobierno baje el DNU y envíe un proyecto de ley espejo, que se debatan las leyes, que sea consensuado. Creo que algunos también coinciden con parte del contenido, y por eso tampoco, al no permitirte el rechazo parcial o la aceptación parcial, bueno, eso creo que lo llevó a cierta especulación política, ¿no? Y Especulación también, política, pero no a nivel de supuestas coimas o no, negociaciones como bueno, denunció el presidente. Bueno, eso tendría que hacer la denuncia directamente Milei de qué está hablando, ¿no? O sea, porque fue diputado hasta hace 2 días y nunca hizo ninguna denuncia. Quizás ahora tiene alguna prueba para hacer alguna denuncia. Obviamente que se mueven muchos intereses que hay en lo económico. De hecho, el propio gobierno, a ver, si vos ves el DNU, tiene beneficios, y las leyes que envía tiene beneficios a grandes empresas nacionales y extranjeras, ¿no? Cada uno de los artículos podríamos ponerle el nombre de una empresa o de una multinacional. Eso está clarísimo. Entonces yo podría decir que reciben coimas, digamos. No, hay un gobierno, no lo sé, digo, hay un gobierno que claramente beneficia a un sector, que son esos grandes empresarios, el sector financiero, los bancos, los sectores más concentrados son los que se benefician con este gobierno. Eso está clarísimo, y muchos de los bloques parlamentarios
coinciden con esas políticas, digamos, ¿no? De ahí a plantear el tema de coimas, bueno, eso tendrá que darlo a conocer Milei si es que tiene prueba, y si no, bueno, muchos diputados ya han planteado que le van a iniciar medidas judiciales, ¿no? Juli, vi Y que te hago, marcaste, hay muchas sí, preguntas, no sé si sí, querés que compartamos sí, algunas de las preguntas del chat. sí. Sí, hay muchas preguntas Hay, en el chat y para arrancar con esas preguntas, justamente ayer Milei con Luis Majul dijo que, bueno, ya en 16 días de gobierno tuvo 3 marchas y dijo, no pueden aceptar que perdieron. Y creo que las preguntas del chat vienen en esta línea. Digo, ¿cómo vos respondés a esta frase de Javier Milei que va direccionada directamente hacia ustedes, ¿no? Aludiendo a los votos que sacó cada uno en la elección y hasta también batalla cultural de la cual se está hablando mucho en este tiempo. Mira, es muy interesante el planteo porque justamente nosotros somos la izquierda, ¿no? Y también nos decía lo mismo el gobierno de Alberto Fernández. O sea, con el gobierno de Alberto Fernández nosotros rechazamos en las primeras emergencias de diciembre del 2019 la eliminación de la movilidad jubilatoria, que por primera vez, después del robo que habían hecho con el trimestre y demás, bajo el macrismo, por primera vez le iba a dar un aumento superior a la inflación a los jubilados y jubiladas, y por eso lo suspendían, no porque era beneficioso para los jubilados como lo querían presentar. Nos atacaban brutalmente diciendo que nosotros no queríamos que al gobierno le vaya bien, que no nos gustaba, que no dábamos la gobernabilidad. Bueno, a ver, si vos prometiste una cosa y haces lo contrario, o si vos estás llevando adelante una política en la que yo, que tengo un mandato, a ver, yo tengo un mandato, buscan deslegitimar permanentemente con chicanas en vez de debatir abiertamente, ¿no? Debatamos abiertamente. A ver, primero eso, ¿no? Milei prometió que el ajuste le iba a pagar la casta. Nosotros que desde el vamos, cuando llegamos en diciembre del 2013, yo presenté un proyecto que luego representamos todos los años para que los funcionarios políticos, diputadas, diputados y todos los funcionarios políticos cobren lo mismo que un trabajador, que una docente. Eso lo marcamos de esa manera. Otros compañeros plantearon, igual que una directora de escuela, pero en el sentido de que no existe un privilegio, y nunca lo quiso aprobar ningún gobierno, ¿no es cierto? Ahora, nunca dijimos que los recursos para generar trabajo genuino, que un salario sea justo, equivalente, con el mínimo que sea equivalente al costo de la canasta familiar, que los jubilados tengan lo que se merecen, que haya plata para la educación pública, para la salud, iba a salir de eliminar esos privilegios de la dirigencia política, porque si vamos al grueso, digamos, de los recursos que existen en el país y quiénes se los llevan, el grueso se lo llevan los grandes grupos empresarios, para los que gobernó siempre esa casta, ¿no? Que ahora está en el gobierno de Milei, digamos. O sea, vos dijiste que la casta iba a pagar el ajuste, pero la casta Caputo, que nos endeudó por 100 años, nos trajo al FMI, etcétera, Bullrich, que fue parte del gobierno de la Alianza, o sea, imaginemos si será casta, y después con Macri, está en el gobierno de Milei. Es la que está hoy llevando adelante estas medidas que ajustan al pueblo. Entonces, digo, me parece un planteo de medio de troll de Twitter, ¿no? Como decir, bueno, ustedes no tienen derecho a opinar. Bueno, ahí levantamos las ideas y los planteos que hay, y bueno, en función de eso se puede discutir, ¿no? en ese sentido, Gustavo dice, si no crees que Milei es el resultado de 40 años de democracia donde los políticos, incluida la izquierda, no estuvieron a la altura de las circunstancias, que si hay alguna crítica de su lado. Mirá, nosotros no gobernamos nunca. Es decir, los trabajadores, las trabajadoras, el gobierno por el que nosotros luchamos, todavía no fue lo que fue parte de estos 40 años. Nosotros, ¿Por qué, obviamente, por qué crees que no lograron transmitir, digamos, las ideas para llegar al gobierno, y un espacio como el de Milei en 2 años logra, digamos, el caso concreto de Milei logra en 2 años llegar a la presidencia? ¿Qué bueno, diferencia a la es muy izquierda de fácil. Milei? Es muy fácil, digo, Milei cuenta con el poder, el gran poder mediático, el gran poder económico a su favor. Creo que eso ha sido muy claro. Cuenta con el apoyo de un sector del PRO desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que esa derecha comulga ideas, cosas que nosotros, digamos, podemos compartir valores con sectores del progresismo, de sectores que
ha votado el kirchnerismo, pero no tenemos que ver con el peronismo, digamos, ellos defienden el capitalismo, como siempre dice Cristina, y nosotros somos socialistas, ¿no? Nosotros somos socialistas, luchamos por otro tipo de sociedad, por una igualdad real, y también eso hace alguna dificultad. Nosotros luchamos contra todos los poderes y nos planteamos un nuevo tipo de sociedad, y para eso hace falta una lucha colectiva, ¿no? Y una lucha que no es solo nacional, sino internacional. Creo que la izquierda, a pesar de las dificultades, ha logrado tener por primera vez un bloque de 5 diputados en el Congreso Nacional. Me parece que eso no hay que dejarlo de lado. Recordemos, en otros momentos ni siquiera teníamos representación, y ahora tenemos representación en muchísimas legislaturas, consejos deliberantes, y también la inserción dentro de los sindicatos, dentro de los centros de estudiantes, en lo que es el movimiento de lucha de las mujeres, con nuestra compañera Miriam Bregman y miles de compañeras. Me parece que eso, más allá de una elección presidencial, que obviamente es más difícil aún que una elección parlamentaria para la izquierda. Ahora estaba mirando que una de las modificaciones de esta ley es plantear que pueda haber aportes privados ilimitados, es decir, que lo que ya sabemos todo que se hace por atrás, que son los aportes de los grandes grupos empresarios a los partidos mayoritarios, se puede hacer legalmente, ¿no? En forma abierta, y no va a haber más un aporte más o menos igualitario por parte del Estado con prohibición de aporte privado. O sea, quien te financia la campaña, vos le debés y para ello vas a gobernar, digamos. Eso viene funcionando de esa manera, bueno, va a funcionar en forma totalmente legal. Creo que la izquierda tiene el desafío, insisto, ¿no? De poder construir una fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras, que pelee por terminar, digamos, con este sistema capitalista, y que claramente pueda superar la experiencia histórica del peronismo, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos de la izquierda, y me parece importante ser parte de todas estas luchas, de todas estas peleas que se empiezan a dar bajo este gobierno, como fuimos parte de las peleas que se dieron en el gobierno anterior, ¿no? Porque, digamos, yendo a esto del troll de Twitter, siempre te ponen, no, bueno, no lo vi estos 4 años, y por otro lado te dicen, ustedes siempre se la pasan marchando. O sea, pónganse de acuerdo, habría que decirle, o nos la pasamos marchando, o estuvimos callados 4 años, ¿no? Pero bueno, eso me refiero a que hay un debate importante en los sectores de la izquierda en cómo construir esa alternativa, en cómo ser parte de todas esas luchas. Y digo, dependemos también de la fuerza social y la lucha colectiva, ¿no? Acá, Juli, eso. Sí, Federico pregunta, en línea con lo que hablábamos recién, ¿por qué crees que la izquierda no ha podido crecer como espacio político en los últimos años, siendo que justamente los sectores más golpeados fueron los trabajadores? Bueno, un poco lo respondía recién, ¿no? Yo creo que hemos crecido en representación parlamentaria como nunca. Fíjate que nosotros en el 2021 no solamente tuvimos una elección impresionante en Jujuy con Alejandro Vilca, que salió segundo, obtuvo el 25% de los votos en la provincia de Jujuy, salió diputado nacional, sino que este año también hicimos la mejor elección ejecutiva de la izquierda en años, con un 13% de los votos a gobernador. O sea que lo que Federico pregunta vos no lo ves de la misma forma. No, yo creo que, a ver, no analizaría la fotografía de una elección presidencial, que inclusive la de octubre, las elecciones en Argentina, al tener las PASO y después las generales, o sea, se transforman casi en un balotaje, ¿no? Funciona muchísimo el voto útil, y creo que en ese sentido las elecciones legislativas de los últimos años, pero si vamos a la del 2021, que recién les comentaba, tuvimos elecciones del 10% en La Matanza. Entonces me parece que justamente donde un gobierno había asumido diciendo que iba a gobernar para el pueblo, y que iba a dejar atrás el ajuste de Macri, bueno, mucha gente eligió a la izquierda. En una elección presidencial, por supuesto que se hace más difícil por el voto útil, ¿no? El voto útil creo que es uno de los problemas mayores para la elección ejecutiva. Ahora, obviamente, seguimos siendo una fuerza que ha crecido y demás, pero que todavía no es mayoritaria. Entonces tenemos el desafío de seguir creciendo, insisto, no solamente en el terreno parlamentario o electoral, sino fundamentalmente en la organización, que así como decían que los precios estaban reprimidos, decía Milei, bueno,
el salario es el principal precio que está reprimido justamente porque los empresarios han hecho fortuna a costa de los trabajadores y las trabajadoras, y eso también ha generado un enorme malestar que se va acumulando, y yo creo que tanto quienes votaron contra Milei como aquellos que confiaron que iba a pagar la casta del ajuste se van a terminar unificando en las calles contra este gobierno, ¿no? En ese sentido, te quería hacer una pregunta y después hay una pregunta que es dura, pero también refleja un poco esto que estás diciendo vos. El presidente anunció que no va a haber aumento de salarios para los empleados públicos y vos dijiste que estás jugando con fuego. ¿Qué significa esa frase? La de Milei me parece que es La una tuya. frase... ¿Por qué decís que está jugando No, con fuego cuando anticipa algo, digamos, que está dentro de su potestad? bueno, está dentro de la potestad relativamente, ¿no? Porque está jugando con la angustia de familias que viven de su trabajo, ¿no? Viven de su trabajo, justamente. Entonces, plantear que va a congelar el salario, el ingreso de los trabajadores, a la vez que vos decís que tenés 30% de inflación en diciembre, 30% de inflación en enero, que va a seguir la inflación altísima en febrero, marzo, abril. Bueno, está bien, también puede tener la potestad de matarnos, como dice Esper, cárcel o bala. No, de ninguna manera, no tiene ninguna potestad para hacer eso que está diciendo, que es directamente licuar el salario para que no valga absolutamente nada. Es decir, que no tiene, y eso, digamos, no es un problema de lo que yo digo. Yo digo, juega con fuego porque está jugando con esa angustia y con esa necesidad. A ver, el que no tiene para darle de comer a sus hijos, bueno, la va a pelear con uñas y dientes, va a dar la pelea, y nosotros queremos que esa pelea sea una lucha colectiva, ¿no? Una lucha organizada, una pelea colectiva para derrotar este plan motosierra que, como esa misma declaración de Milei muestra, es contra el laburante, de ninguna manera es contra la casta. O sea, decir que va a congelar el salario de los trabajadores de la administración pública, bueno, es una declaración de guerra directamente. Lo que todo el mundo está pidiendo ahora es un aumento. Mirá, che, me alcanza cada vez para menos, necesito que me des una compensación urgente. Algunos gremios lo logran porque tienen más poder de fuego que otros. Ni hablar de los laburantes informales o el que labura en changas y demás. Me parece que ahí hay un tema importante de ver cómo podemos construir una fuerte movilización y organización de las trabajadoras y los trabajadores, porque no podemos dejar pasar esto. Yo creo que está jugando con fuego. Y se lo ve en la calle hoy. Mucha gente que espontáneamente, digamos, y dice, no, yo acabo de salir de mi trabajo y vengo porque me da bronca que no puedo ir al supermercado y comprar lo que necesito para mi familia, y veo que este gobierno saca un DNU, nos pasa por arriba, ahora presenta un proyecto de ley, quiere quitar derechos a los trabajadores, y la gente va espontáneamente, en muchos casos. Uh-huh. Ahí Eduardo pregunta si el final es con el helicóptero, si hay un final con helicóptero de esta historia. Bueno, no lo sé. La verdad que tiene muchos elementos este gobierno diferentes, obviamente, a lo que fue el gobierno de la Rúa, ¿no? Recién acaba de asumir. Me parece que hay una experiencia que sí puede ser mucho más acelerada de lo que algunos pensaban con este gobierno. Justamente por este problema, me parece a mí, de interpretación, ¿no? Es decir, no, bueno, la gente lo votó para esto, se va a aguantar cualquier cosa, que te echen del laburo, que te digan que te van a congelar los salarios, te los congelen con una inflación del 200%, 300, 400, y no importa nada, que van a reprimir, encarcelar a todo el que se manifieste, y que, bueno, esto va a ser un gobierno que se va a lograr asentar. Yo creo que tenemos la pelea para derrotar este plan. Obviamente, tenemos que derrotarlo, y eso se derrota en las calles, con la movilización, con la organización del pueblo, y veremos. Me parece que la figura del helicóptero, bueno, marca lo que fue el fin del gobierno de la Rúa, un gobierno que terminó con una movilización democrática de todo el pueblo en las calles diciendo, se terminó esto, ¿no? Bueno, veremos este gobierno qué rumbo toma con la fuerte oposición que ya está encontrando en las calles, y la organización de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, veremos en qué sigue, ¿no? En qué continúa.
para cerrar, te pregunto, Nicolás, si hay alguna posibilidad de qué proyecto o qué reforma ustedes acompañarían, o si hay algo que rescaten dentro del DNU, porque bueno, si bien hay muchos espacios que critican a Milei, lo cierto es que si a Milei le va bien, nos va a ir bien a todos. Entonces quiero saber, desde la izquierda, qué estarían dispuestos a acompañar o qué rescatan de lo que ya haya sido enviado al Congreso o publicado en el DNU. No, mirá, yo creo que, a ver, no hay cosas positivas en este DNU, digamos, claramente. No coincidimos para nada con los planteos que están hechos ahí. La reforma laboral, como te decía, busca quitar derechos e ir inclusive más allá de lo que fue la dictadura genocida. O este proyecto que todavía no te lo podría decir con exactitud. No terminé de leer los más de 600 No artículos. sé, llegó hace pocas horas. Claro, estábamos ahí justo en la lectura, hicimos este break para charlar con ustedes, pero de lo que pude ver es para rechazar todo, básicamente, ¿no? Porque, como te digo, si un presidente te pone en una ley que vos le tenés que delegar todas las facultades especiales, poderes especiales, hasta el 2027, bueno, plantea cerrar el Congreso, o sea, miremos cómo le fue a Perú con Fujimori. Entonces, ojo con la idea de que si le va bien a Milei, nos va bien a todos. Digamos, a veces se dice también, si le va bien a los grandes empresarios, nos va bien a todos. Los grandes empresarios está yendo bárbaro. Las alimenticias han ganado como nunca con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto, ahora con el gobierno de Milei, y a los laburantes le va cada vez peor. Entonces, digo, me parece que lo de que a Milei le vaya bien significa que aplique estas políticas y no va a ir bien a todo de ninguna manera. Le va a ir bien a la casta amiga de Milei y del poder económico, gatito del poder económico, como le dijo mi compañera Miriam Bregman en el debate, y se hace el leoncito con el pueblo trabajador, mandando a la policía armada hasta los dientes. Pero bueno, eso tiene patas cortas, ¿no? Creo que cuando vos te querés pasar por encima del pueblo trabajador, la respuesta más temprano que tarde va a ser contundente. Muchas gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, Nicolás. Chau, chau. Hasta luego. Gracias por el tiempo.